Hola a todos, ¿cómo están? Ya es viernes de Estilo Saludable, su programa de nutrición en el que hablamos con expertos de temas que a veces son un poquito complicados, pero tratar de aterrizarlos en palabras sencillas, que lo entiendan, que tal vez vayan cachando diferentes cosas. Ya sabes que a veces estás listo para recibir cierta información, a veces no, y de repente algo que escuchaste te hizo sentido y lograste cambiar tu comportamiento, tu estilo de vida, y pues de paso a pasito logras tener un estilo de vida saludable y al final prevenir enfermedades, que es mi objetivo principal. Para eso realmente vivo, esa es mi pasión, tratar de dar esta información que te sirva y pues que logres vivir más y mejor. Y hoy el programa pues se dedica a esta parte que necesitamos poner atención, que nos preocupa, pero que a veces no sabemos bien cómo manejar, y pues es la nutrición infantil, es el mindfulness, la aplicación de estas técnicas de bajar la ansiedad en los niños para tener una alimentación saludable y no llegar al extremo de estar súper estresados. Entonces, tengo conmigo a una nutrióloga, una colega maravillosa que se especializa en este tema. Bienvenida, licenciada o nutrióloga clínica pediátrica, pero bueno, tú nos vas a platicar de ti, Jaya Dejar. Bienvenida a este programa Estilo Saludable. Esther, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Y la verdad es un tema que voy a empezar a detallar poco a poco y espero ser muy clara, muy precisa y que toda esta información les sirva tanto para los adultos como para los niños, para llevar una relación sana con los alimentos, evitar este tipo de paradigmas nutricionales que hay hoy en día y de verdad llevar una nutrición libre, sana y sobre todo relajada, que eso es muy importante. Me encanta, porque sí, yo veo que la gente cada vez se quiere cuidar más, especialmente ahorita que vivimos lo del COVID. Nos movió ahí muchos chips y, ¿no?, muchas fibras, y dijimos, híjole, tenemos que estar saludables para que esto no nos pegue tan duro, pero no sabemos ni cómo, creemos que es muy difícil, y entonces esa misma ansiedad que sentimos hacia nosotros, que tal vez ya no tuvimos mindfulness desde etapas tempranas, que tal vez no sabemos manejar las emociones, se lo transmitimos a los niños, y un niño con ansiedad, pues obviamente lo traduce en una mala alimentación. Así es que si quieres, platícanos un poquito por qué empezaste en esta especialidad, por qué decidiste irte a este tema, y cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Yo estudié nutrición clínica y bueno, pues me especializaba en pacientes hospitalizados, en pacientes con patologías muy específicas y era una nutrición muy diferente a la que uno conoce. Me especialicé saliendo de la carrera en sobrepeso y obesidad, trabajé en la clínica del ABC, del Hospital Ángeles y bueno, esa era mi carrera y mi forma de vida hasta que fui mamá. Cuando fui mamá, le tocaba a mi hija iniciar la alimentación complementaria y no sabía yo qué darle, cómo darlo, en qué porción, en qué cantidad, en qué horarios. Y dije, no puede ser que soy nutrióloga y no tengo la menor idea de lo que es alimentar a mi hija. Entonces fue ahí cuando me especié en nutrición pediátrica y toda esta parte y todo este proceso de ser nutrióloga desde que salí de la carrera, de mis dos especialidades, me sentía muy topada en muchas áreas y cada vez que yo daba una consulta a un adulto, yo me ponía a pensar que la persona no puede ser tanto nada más de cuánto pesas, cuánto mides, qué comes, qué no comes, te doy una dieta, te doy un menú, esto sí, esto no. Yo necesitaba ver al paciente de una manera más integral, de una manera más holística. La manera en que nos relacionamos con los alimentos no nada más es las selecciones que hacemos de bueno o malo, lo que veo en ciertos lugares de publicidad, lo que me dijo una nutrióloga, lo que me dijo mis papás cuando yo era chiquito, lo que mi sociedad me dice o me indica. Entonces son como demasiados conceptos que uno tiene alrededor de esta parte de la nutrición. Y las emociones influyen muchísimo, el estado de ánimo, el nivel socioeconómico, la cultura. Entonces son demasiados factores para que una nutrición realmente esté en balance. No nada más es qué comer y qué no comer, porque te lo dijo un profesional de la salud. Entonces fue ahí cuando me especialicé en esta área de mindful eating, que es la rama, es como la hijita, vamos a ponerla así, de mindfulness. Mindfulness y mindful eating lo que te indican es estar consciente en el momento presente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los alimentos? Es que escuches las señales de tu cuerpo, que escuches las necesidades, que las honres, y combiné esta área de nutrición infantil con alimentación consciente para que les enseñemos a nuestros hijos y les demos estas herramientas desde chiquititos, el cómo deben comer y más allá, el qué sí deben de comer todo el tiempo y el qué no,
el cómo comerlo, en relacionarse de una manera sana, el que nosotros podamos transmitir este gozo, esta parte de nutrir no nada más el cuerpo, sino la mente y las emociones a través de ellas. Hacer de la comida un momento de conexión y no normalmente como los papás suelen hacer, de estar involucrados en ya comiste, no comiste, ya te lo acabaste, y empiezan una situación de peleas, de estrés y muchas veces como de soborno con tal de que coman. Y para nosotros lo vemos de, estoy haciendo estas técnicas porque quiero que se nutra, pero al final del día vamos a generar esta parte de ansiedad, una parte de estrés, una situación de estoy comiendo porque mi mamá me dice, o porque mi mamá no quiero que se enoje conmigo, o porque yo quiero que me den postre, o porque yo quiero ir a jugar después de comer. Entonces empiezan a comer por señales externas y no internas. Entonces, todo este concepto de la alimentación infantil con alimentación consciente o mindful eating hace que los niños comprendan cómo deben de comer. Entonces también esto les ayuda a decir cuánto debo de comer, si necesito seguir comiendo o necesito parar. ¿Qué es lo que mi cuerpo me pide? Si ese momento mi cuerpo me pide una galleta de chispas de chocolate, me la como. Y si al rato me pide una manzana más una zanahoria y carne y pollo y arroz, pues también me lo como. Entonces es poner en el mismo nivel todos los alimentos, sin moralizarlos, sin decir este alimento es malo o este alimento es bueno, sino todos se ponen en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros les enseñamos a balancear sus emociones, balancear sus necesidades nutricionales, ellos logran tener en etapa adulta mejores decisiones. Evitamos tener trastornos de la conducta alimentaria, y dejamos atrás estas dietas que pueden generar también restricciones, dietas restrictivas, o son adultos que no van a generar el estar todo el tiempo en una alimentación de moda. O, por el contrario, van a ser adultos que pueden generar un peso ideal. Y el peso ideal me refiero es al que su cuerpo necesite. Muchas veces en todas las etapas de nuestra vida, nuestro peso fluctúa. Nuestras hormonas van cambiando. Si somos mujeres, pues más. Los hombres también en edad de 40 años, pues ya no es lo mismo. Hay pacientes que me han tocado que eran súper, súper, súper estéticos. Y de repente a los 40 me dicen, es que ya no soy lo mismo y no como igual o como mejor, pero mi cuerpo cambió. Entonces, eso también hay que enseñarle a nuestros hijos con alimentación consciente, de honrar nuestro cuerpo, honrar cómo se ve, honrar nuestra forma, honrar nuestras funciones y más allá de cómo nos vemos de manera estética, de manera, pongámonos como un estándar generalizado de belleza para todos, es cómo me siento yo. Mi cuerpo se siente bien, estoy con salud, estoy con energía, así es mi cuerpo y así lo amo. Desde esa etapa hay que enseñarle a nuestros hijos y combinando todo esto de que platicaremos un poquito más a fondo de alimentación consciente, se logra formar y yo logré en verdad formar una profesión libre de restricción, libre de culpa y más allá de eso, todo de entendimiento, de conexión y de saber conocernos. Importante todo lo que estás diciendo. La verdad es que yo creo que ser nutriólogo te sensibiliza de estas cosas, porque inicias con una curiosidad de tal vez saber comer mejor o mantener un peso mejor o no. Cada quien estudia la nutrición por razones diferentes, pero al final, viendo esta realidad tan difícil que vivimos, tanta presión, tantas cosas que nos desconectan, como tú decías, de estas señales internas, que nos hacen tomar decisiones por las razones que no son las correctas, que nos hacen no querer nuestro cuerpo como es o no saber los cambios que va a ir teniendo en el tiempo y entonces no lo aceptas porque no lo conoces, no sabes qué va a pasar y entonces no lo aceptas, te cuesta mucho trabajo, sufres. Entonces, qué importante que transmitir esto que la carrera nos ha permitido ver, que la conexión con los pacientes nos ha permitido ver y que nosotros logramos bajar esa ansiedad de nosotros mismos, pues transmitírsela, ¿no? A todos ustedes que nos están viendo. Entonces me gustaría ya entrar en el tema de mindfulness, qué padre poderlo aplicar desde etapas tempranas, qué padre poderles enseñar a estos niños que de los 0 a los 5 años lo tienen prendido, lo tienen visto. Ahorita vamos a platicar, no sé si de algo, si nos dé tiempo, pero de algunas técnicas
de alimentación complementaria que se basan en ese mindfulness, ¿no? En dejar que el niño decida o que escuche su cuerpo. Vamos a hablar de esta parte preventiva, de alguien que tal vez tiene un niño muy chiquitito y puede iniciar con algunos tips. Y también me gustaría después platicar para que se queden, ¿no? Chance los niños que ya son más grandes, ¿no? Los papás que ya tienen hijos más grandes y dicen, híjole, yo ya no lo logré y mi hijo no quiere comer nada más que galletas y entonces qué padre que me hablen de que todo es bueno y que no hay alimentos buenos ni malos, pero yo no puedo permitir que mi hijo coma 100 galletas al día y no coma nada de lo más. Entonces también es una realidad que ya no aplicamos algo a tiempo, o siempre hay tiempo, pero y entonces ya se nos desequilibró todo y hay niños que tienen mucha ansiedad y que comen tal vez no tan saludable. Entonces, si quieres, nos vamos a la parte preventiva. ¿Qué tips le podrías dar a un papá o generalmente qué problemas son los que tú más ves en consulta y qué es lo que más funciona para, a manera general, sin irnos a casos específicos, de manera general, que pudieran ayudar a estos papás a empezar bien, ¿no? A empezar con técnicas de mindfulness desde una edad adecuada. Claro que sí. Me gusta tocar 3 puntos muy importantes que son claros, precisos y que podemos hacer cambios de inmediato. El número 1 es el adulto debe de cambiar la forma en la que ve la nutrición. Porque si yo quiero que mi hijo tenga una sana relación con los alimentos, debo de tenerla yo primero. Si yo soy un adulto que sigue con ese mismo esquema antiguo de tenerle miedo al azúcar, tenerle miedo a las grasas, yo como adulto no me permito ni siquiera sentir mis señales, ni siquiera honrar esas señales. Y por el contrario, me restrinjo, por el contrario, me preocupo o me culpo por tomar ciertas decisiones a nivel nutricional, entonces automáticamente nosotros se los vamos a pasar a nuestros hijos. Es un ejemplo muy claro. Es que una vez una mamá me dijo, mi hijo quiere una rebanada de pastel. Se la acaba y me dice, quiero otra. Le digo, pues dáselo. ¿Tú crees que se lo va a acabar? Muchas veces no se lo acaban, pero también llegan a tener esta situación de voy a ver hasta dónde o cómo reacciona si yo llego a pedir eso. U otras veces puede ser de se me antojó y quiero otra rebanada. Pero nosotros los adultos nos ponemos en sus zapatos y decimos, si como pastel, solo me como o una o media rebanada. Pero yo como adulto no me puedo comer 2 rebanadas, porque como adulto me entra culpa, me entra esta situación de ¿qué hice? ¿Por qué me estoy comiendo de más? ¿Qué está pasando? Entonces le restrinjo a mi hijo porque él se puede sentir culpable y yo sé que no le va a caer bien. Entonces hacemos esta traducción de las emociones adultas hacia nuestros hijos muchas veces. Entonces, lo más importante es quitar estos paradigmas de la adultez, quitar estos términos de dieta, quitar estos términos corporales que no necesariamente lo hacemos consciente, lo hacemos muchas veces inconsciente. Si nosotros como adultos estamos en, vamos a poner, la dieta keto, que hoy en día para todos esa dieta es fenomenal. Y se olviden de que la nutrición es personalizada. Pero bueno, la dieta keto. Yo estoy en dieta keto, entonces yo ofrezco una comida balanceada a mis hijos, pero yo no puedo comer ciertas cosas que hay en la mesa. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta traducción? Mi mamá o mi papá o el adulto que esté conmigo en esta parte de la alimentación no puede comer ciertos alimentos. ¿Por qué? ¿Son malos? ¿Me van a hacer daño? ¿Hay algo en ellos que no me van a caer bien a mí? Entonces, automáticamente, sin querer, los niños generan esta traducción de mejor no como lo que no está comiendo mi mamá o mi papá porque no me va a dar seguridad. No me está dando confianza ese alimento que mi papá o mi mamá están dejando de comer. Entonces, como esa, miles. Nosotros hacemos esta traducción de dietas en una mente y en un cuerpo adulto. Tenemos esta situación de comprensión, de lógica, pero los niños no lo llegan a entender así. Los niños no llegan a entender que tú estás en un tipo de régimen alimenticio para cambiar algo en ti. Ellos es de no lo come, ¿por qué? Es un foco rojo. Entonces, eliminar también estas pláticas de dietas. Si tú estás en una dieta porque tienes alguna condición, alguna alergia o alguna intolerancia, le explicas, mi amor, si yo como esto, mi cuerpo va a reaccionar de cierta manera. Pero por el contrario, si es por una parte estética, por una parte física, por una parte corporal que quieres cambiar, mejor omitimos cualquier comentario. Ahora. Qué importante es, y es típico, ¿no? Seguro nos están escuchando y dicen, claro, es que
Yo he hecho dietas toda la vida y cada vez que hago una dieta hablo terrible de las verduras. Es típico escuchar a tus papás decir, ya estoy harto de otra vez ensalada, ya estoy cansado de esta dieta, ya no me dejan comer nada. Y toda ese discurso que nos la pasamos diciendo enfrente de nuestros hijos, ¿cómo lo interpretan ellos, no? Es padre reflexionar de este tema, me encantó. Sí, y entonces ese es el primer punto. Empezar por nosotros, los adultos, porque nosotros somos los que les ofrecemos la alimentación a nuestros hijos. Entonces, si queremos transmitir esta parte de alimentación consciente, debe de iniciar por nosotros. El segundo punto es el tipo de ambiente que hay en torno a los alimentos. Lo que yo siempre les digo es, sé y entiendo que la vida es muy acelerada. Tenemos muchas cosas. Hoy en día los adultos, tanto mamá como papá, trabajamos. Y así funciona porque la vida ya cambió. Ya no hay de mamá se queda en casa full time y nada más se enfoca en hijos y la vida sigue, la vida tiene un ritmo muy, muy avanzado. Entonces, darnos el espacio de una comida al día, comer en familia de manera real, es súper importante. Libre de tele, libre de celular, y no me refiero celular en los niños, también en los papás, porque no sé si les ha pasado. Le decimos a nuestros hijos, no iPad, no celular, pero yo tengo que contestar el mail a mi jefe, porque si no, pues voy a tener ahí un poco rojo, o dame tantito chance, tú no, pero tengo que contestar esta llamada urgente. Entonces, no, a la par. Nadie en la mesa usa distractores, porque es un momento de conexión, es un momento de ambiente positivo y es un momento de interacción. Por el contrario que pudiéramos pensar, nosotros los papás, como lo dije al inicio de la plática, normalmente los adultos somos muy buenos vigilantes y poco acompañantes. Nos estamos nada más fijando en si ya lo tocó, si ya lo probó, si ya se lo acabó, una cucharada más, y empezamos a fijarnos más en lo que come que en lo que nos está platicando. Entonces, en el momento que nosotros hacemos ese cambio de voy a dejarlo ser, voy a dejarlo libre en torno a los alimentos y mejor conecto, en ese momento nuestros niños tienen algo que se llama memoria episódica de los alimentos. Si ellos empiezan a tener esta memoria de manera positiva y ellos empiezan a relacionar de me siento a la mesa, conecto, me la paso padre, me divierto, me platica mi mamá y mi papá que hicieron, yo también, y contamos cosas, anécdotas, y es un momento agradable, en ese momento relacionan a alimento igual a emoción positiva. Pero si por el contrario tengo yo a mi papá o a mi mamá encima de mí, controlando lo que como, controlando si lo toqué o no, controlando si ya me serví más o no, controlando que tengo que comer más cuando mi apetito pues está limitado ahorita, no tengo tanta hambre. Entonces puede ser que yo coma un cuarto de lo que me sirvió o puede ser que mi apetito esté por los cielos y que yo quiero servirme 2 veces. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender que esa memoria se convierte en una traducción negativa. Entonces relaciono la comida, relaciono los alimentos con presión y estrés. Entonces, el segundo punto es generar un ambiente de paz, de tranquilidad, libre de estrés y de mucha, mucha, mucha conexión. ¿Ok? Sí, no solo tiene que ser controlada la comida, yo creo que es muy importante también decir aquí que tiene que ser un momento agradable en general. No aprovechemos la comida ¿y cómo te fue en la escuela? Pero ya sabes, o sea, como para enterarte de también todo de tus hijos. O sea, puede ser de veras nada más de diversión, de reír, de contar chistes, de pasártela bien, pero no tiene que ser ese momento como para que híjole, yo otra vez te fue mal en la escuela y el otro, ¿y por qué? Y no sacaste al perro. Como que esa parte de discusión, que no solo es en torno a los alimentos, que tampoco se den momentos de comer, porque entonces asocias el momento de comer con algo negativo y obviamente a la larga también te desconecta, ¿no? Exactamente, de verdad tienes muy buen punto ahí, porque sí, no nada más tienes que relacionarte con los alimentos. Muchas veces tocamos temas sensibles en torno a la mesa y son temas que uno ya sabe que van a generar conflicto o que van a generar enojo. Entonces, sí, evitarlos. Tenemos, la verdad, 12 horas al día que podemos tocar el tema, justo en la comida hay que evitarlos. Entonces, ese Sí, es el es que segundo. es una realidad en México y te lo digo porque lo he visto mucho. eh, no nos vemos en todo el día y entonces hay personas que llegan a cenar, ¿no? Y ese es un momento,
Uno, lo hacen en la tele, porque es como el momento de la relajación, entonces, o un distractor. Y dos, están todos en la sala viendo la tele, pero entonces aprovechan pero entonces tal cosa que crea conflicto, que sabes que no lo hizo, sabes que no pasó, sabes que pasó mal. Entonces se genera una discusión, en fin, es una realidad que seguramente no, tú que nos estás escuchando, tal vez conoces a alguien o mismo en casa lo vives. Hay que tratar de estos ambientes mejorarlos, que sea realmente un ambiente de convivencia, un ambiente de que si ya luego tienes que tratar un tema, ¿no? O te das cuenta que surgió algún tema y creó ahí algo negativo, oye, ¿sabes qué? Vamos a comer tranquilos, luego lo platicamos, para que se desconecte la parte de las emociones y de otro tipo de cosas que puedes solucionar de otra manera y no con los alimentos y que estén completamente separados, ¿no? Exactamente. Y de ahí, justo de lo que hablabas de las emociones, es el tercer punto. Las emociones forman un pilar importantísimo en cómo los niños se relacionan con los alimentos. Entonces, hay que entender también la etapa en la que están viviendo, el momento en el que están viviendo, cómo lo están viviendo. Entonces, hay que entender también que ahorita en pandemia, los niños y los adultos sufrimos cambios muy radicales, no nada más a nivel social, pero puede ser, y hay familias que han vivido épocas de episodios de salud muy complicados. Entonces, todas estas partes y experiencias en torno a la salud, en torno a lo social, en torno al académico, influye en cómo tu hijo puede estarse relacionando con los alimentos. Puede ser que esté comiendo más o puede ser que no esté comiendo nada. Entonces, es muy importante nosotros como adultos, como papás, como familiares, con quienes estén con los niños, de conocerlos, de escucharlos, de entender sus señales, de que toda conducta tiene un trasfondo, toda. Entonces es nuestro deber indagar, nuestro deber es respetar y nuestro deber es darles las herramientas adecuadas para que puedan ellos hacer una canalización de estas emociones, hacer un ancla emocional antes de sentarnos a la mesa, antes de hacerles algún tema relacionado con la comida, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, es entender el por qué. Entonces, no nada más se trata de la personalidad de un niño, se trata de las emociones, de los cambios que esté viviendo. Entonces, en torno a ellos, debemos hacer un esquema familiar, individual, para poder juntar estos tres puntos y hacer de la hora de la comida y de la elección de los alimentos un punto positivo, tranquilo y de paz. Obviamente estoy quitando situaciones fisiológicas que puedan surgir del por qué no están comiendo los niños. No nada más quiere decir que los niños comen bien o mal porque no por su personalidad o por sus emociones. Pueden haber situaciones fisiológicas que les estén impidiendo tener una buena relación con los alimentos o una buena elección o una buena ingesta. Es por eso que siempre es muy importante llevar la nutrición de nuestros hijos de la mano de un profesional para que se determine la causa y podamos dar el mejor tratamiento. Pero a grandes rasgos, con la alimentación consciente, estos tres puntos nos van a ayudar para llevarlos y hacer cambios concretos en casa y podemos empezar hoy mismo. En la cena lo hacemos y se logra llevar de manera positiva. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de cosas fisiológicas que le provocarían estos cambios en el apetito o en la elección? Ok, el primero puede ser una alteración sensorial. Los niños desde los 6 meses se pueden diagnosticar con poca madurez en los músculos orofaciales, alteraciones sensoriales que no les puedan permitir la tolerancia de texturas, de olores, de colores, de sabores en boca, en mano, ojo. Hay niños que no pueden ni oler y hay niños que ni siquiera pueden oír que están cocinando. Entonces, estas alteraciones sensoriales crean un bloque en cuanto a la aceptación de alimentos. El segundo puede ser bajo tono muscular. Cuando un niño tiene bajo tono muscular, normalmente lo relacionamos a no gateó, o gateó muy tarde, caminó muy tarde, o se sienta diferente, pero internamente los músculos gastrointestinales, desde la boca, la lengua, el esófago y el estómago, son también afectados por esta condición de bajo tono muscular, entonces no permiten hacer la masticación correcta, la movilidad de la lengua de un alimento de un lado a otro. El esófago hace como que se sientan que se atragantan
Y el estómago no genera la motilidad intestinal ni secreta diferentes pues sustancias para Sustancias, ácidos. el metabolismo. Entonces, esto genera dolor. Entonces, el dolor se traduce en el momento que el niño mete algo a la boca. Entonces, esta situación de relacionar comida con dolor igual a memoria episódica negativa, entonces se genera y pueden decir, ya no como. ¿Alguna alergia? Ciertas alergias, como por ejemplo rinitis, que no permita el paso correcto del aire en las vías respiratorias, hace que el niño genere esta angustia de tengo que comer con la boca cerrada, pero no puedo respirar, entonces tengo que abrir la boca, pero no me entra aire por la nariz. Entonces es un conflicto que se genera en estas vías, entonces automáticamente dicen, me cansé, ya no quiero comer. Entonces limitan la ingesta, son muy selectivos en situaciones de texturas, porque las texturas suaves pueden generar mayor facilidad de masticación y de deglución, entonces por eso pueden tener mayor preferencia y por las demás texturas pues las limitan o las rechazan completamente. Entonces, por ejemplo, también ciertas posturas, la manera en que los niños están sentados influye muchísimo. Necesita ser 90 espalda, 90 pierna y 90 pies. Necesita tener un soporte en los pies. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos que ya conocemos deben de estar completamente balanceados, pero estos 3 sentidos que son vestibular, propiocepción y el conjunto de estos dos generan en dónde estoy en el espacio, generan equilibrio y generan seguridad. Si un niño no tiene soporte en los pies, se siente poco seguro y no mantiene este sentido de propiocepción correctamente, entonces necesita balancear con sus músculos como de las extremidades que tiene arriba. Entonces, pues genera más presión, el niño no se puede autoalimentar, en esta área se genera más presión, no puede pasar el alimento y en el cuello se genera tensión. Entonces, es un conjunto que genera poca conformidad, no hay buena deglución, entonces también puede sentir que se está ahogando. Entonces, toda esta posición puede generar que el niño esté rechazando el alimento. Entonces, Mira, qué interesante. son 4 puntos básicos, más allá de, o sea, porque podría tener yo una lista enorme, pero estos 4 puntos los podemos ver directamente en consulta a primera vista. Mira, qué interesante es porque generalmente pensamos que es como, ay, lo controlé tanto que ahora no quiere, o no, como que de una parte superficial que pudiera ser, pero pudiera ser algo que va más allá y del propio deseo del niño, ¿no? Que es algo más de dolor o algo que le está causando la alimentación y que tendríamos que ver 100% con un profesional de la salud como tú. De veras que qué padre que cada vez los nutriólogos nos especialicemos más en diferentes áreas y podamos ayudar todavía un poquito más que dar recomendaciones generalizadas, ¿no? Ver cada caso y ver cómo le hacemos para ayudar y estoy segura que va como que si empezamos a hacer esos cambios desde pequeños, vamos a evitar muchos problemas que estamos viviendo hoy. Pero yo sé que muchos que nos están viendo, pues van a decir, sí, qué padre, ¿no? Qué padre que yo hubiera tenido estos tips cuando mis hijos eran chiquititos y hubiera empezado con todo esto de las posturas y ver qué onda, pero pues ya me equivoqué o ya pasó lo que pasó. ¿Qué hacemos con los niños piquis o que vemos que tienen algún problema en la selección o que eligen ya puro ultraprocesado y entonces sí, pues yo lo dejo libre, pero entonces lo dejo libre y ¿no? ¿Cuánto tiempo lo puedo ver que se esté excediendo, que esté subiendo de peso, que tenga problemas? En fin, un poquito ya los papás que seguramente están de ya no sé qué hacer, ¿no? De acuerdo. Mira, a mí lo que me gusta muchísimo es decir la regla de oro para que entendamos el papel del adulto y el papel del niño. Y niño me refiero, son niños hasta los 12 años. Entonces puede ser infancia alta, entonces vamos a estar hablando de esa categoría. Entonces, la regla del adulto es, nosotros nos encargamos de qué se ofrece, cuándo se ofrece y dónde se ofrece. El qué, nosotros decidimos qué comprar. Decidimos qué tener en casa, decidimos el menú, decidimos cómo lo ofrecemos, donde la estructura en casa es muy importante, en casa y fuera de ella. Tener horarios muy establecidos, ahorita que regresan a clases, ya sea presencial o de manera virtual, es muy importante siempre tener estructura y horarios muy definidos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el papel del niño? El papel del niño decide si come o no y la cantidad. Entonces,
Ahorita que estamos hablando y que me comentaste, ¿qué pasa cuando un niño está teniendo una elección por ultraprocesados? Tienes que pensar tú como adulto qué estás comprando. ¿Tu mayoría de compra es de ultraprocesados o tienes una gama también de otros alimentos que ofrecer? Porque si nosotros aquí en casa tenemos alimentos que nos causan conflicto en cuestión de ya comiste mucho, ya no comas más, ya párale, ya no puedes comer ahorita, si te genera ese conflicto a ti como adulto con tu hijo, no lo compres y mejor cómpralo de manera esporádica. Y así no es un alimento prohibido, no es un alimento también permisivo todo el tiempo, pero es un alimento que en ocasiones llega a la casa. Y si es un alimento que en ocasiones llega a la casa, es un alimento que en ocasiones va a consumir. Entonces, ese es el primer punto. Si hay algún alimento que te da estrés, no lo compres. Ahora, lo que pase fuera de tu casa es poco probable que lo puedas controlar. Hoy en día los niños van a ir a la escuela, va a estar abierta la tiendita y no vas a estar controlando qué compra, qué no compra, cuánto compra. Tienes que saber que eventualmente va a pasar. Tienes que saber que eventualmente va a llegar a una fiesta donde no van a llevar la misma forma de preparación de alimentos que tú. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber juguito, va a haber pastel, va a haber muffins, va a haber esto y el otro. O sea, alimentos que a uno como adulto nos generan como este tipo de ruido. Entonces, pues fuera de casa nos relajamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que también vivimos en una sociedad que tiene que fluir. Entonces, tu hijo debe de tomar decisiones y nosotros le damos las herramientas en casa. Entonces, por eso nosotros como adultos decidimos qué, cuándo y dónde ofrecer. Por eso, en casa trata de que todas las comidas tengan todos los grupos de alimentos, una alimentación infantil y debería de ser también adulta. No se trata de restricción, se trata de qué te falta añadir. Si tú normalmente en consulta de un 70% que yo tengo, las familias me dicen es que comemos nada más fruta y verdura y de pronto algunas proteínas, pero mi hijo come muchas papas. ¿Me las quitas? No, mejor te agrego cereales, grasas y lácteos que te faltan. Puedes tener también las papas, pero si tú no tienes esta cobertura de alimentos en todos los grupos, en cada comida, pues entonces hay algo que no estamos haciendo bien, punto y aparte de los dulces, de las papas o las preferencias que puede estar teniendo también nuestros niños. Ahora, en esta etapa también es mucho de entendimiento corporal, hormonal y cognitivo. Nuestros niños en esta etapa están teniendo ya las hormonas reproductivas en un mayor volumen, en un mayor desarrollo. Entonces, en esta área se puede generar a nivel corporal mayor grasa en las niñas y menor músculo. Y entonces nosotros podemos decir como papás, es que veo a mi hija pues con pancita. Entonces ahí generamos algunos cambios de alimentación que pueden generar ahí trastornos de la conducta alimentaria. O empezamos a decir, ya tienes que hacer ejercicio para que se te quite esa pancita. Y muchas veces lo decimos de manera natural. ¿Por qué? Porque chance y nuestra mamá no los dijo. O chance yo lo oí que mi tía se lo dijo a mi prima y a mi prima no le causó conflicto, entonces pues bueno, yo también lo voy a decir. Entonces empezamos a generar estas conductas negativas que a la larga creemos que va a dar algo positivo, pero no, estamos plantando una semilla negativa. Ahora, ¿qué pasa también con las hormonas de los hombres? Las hormonas de los hombres también se están generando, están madurando, están en niveles más altos y necesitan comer más. Entonces es ahí cuando entra el adulto que dice, no, ya comiste un plato, ya no te vuelvas a servir. Si ya se volvió a servir, no, ya no más. Te vas a poner gordo, vas a subir mucho de peso. Entonces empezamos a generar ahí otra vez el chip innecesario. Ahora, de manera cognitiva también, ¿qué está pasando? Es una etapa en la cual ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces es un conflicto de existencia psicológica que no saben en dónde colocarse. Ya no puedo jugar con Barbies, pero pues tampoco puedo ir a manejar un coche. Entonces es una etapa en la cual también tenemos que entender las situaciones emocionales que están viviendo y las elecciones que están haciendo. Entonces nosotros como adultos, cuando entendemos en qué época y en qué etapa estamos nuestros niños, no nada más a nivel nutricional, podemos ser empáticos y saber que son etapas que pueden ser pasajeras, etapas que depende de nosotros también como adultos, cómo las tomemos, las agarremos y cómo las manejemos,
pueden durar poco o pueden ser etapas que pueden durar para muchos años. Entonces, en esta área es saber cómo el adulto lo está manejando junto con la etapa y cómo es la personalidad de nuestros chiquitos en esta edad. Entonces, generar esta como ensamble de estos 3 puntos pueden ayudar a generar en nosotros mejores conductas y si tienes duda, de igual manera, agarrar a un profesional de la salud que te dé paz, porque en el momento que tú vas con un profesional de la salud que haga un ambiente de estrés, un ambiente negativo en torno a cómo estás viendo los alimentos, mejor déjalo. Pasa al siguiente. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo con el entendimiento. Sí, qué importante es porque cada vez, ¿no? Yo cuando empecé a dar consulta, pues tal vez me decían, antes no era especialista en obesidad infantil, entonces realmente no veía tantos niños, lo veía más como en la parte de investigación, pero tal vez me llegaba el chavito de 14, 15, 16 años, ¿no? Como que ya ahí ya se sentían un poquito más presionados, se daban un poquito más cuenta y entonces tal vez ellos pedían la ayuda, ¿no? Y lo manejabas de una manera para bajarles la ansiedad. Pero siento que ahora cada vez más somos nosotros los adultos los que les metemos esas presiones. Es decir, tenemos pánico a que nuestros niños tengan sobrepeso y empezamos a ver que suben tantito y somos, como tú decíamos, los que damos esos detonadores o alguien de la familia, no necesariamente los papás, ¿no? El abuelito, que traen estas ideas de antes. Y realmente les afecta mucho y lo que le funciona a uno no le funciona al otro y lo que no le afectó a uno le puede afectar a tu hijo y crearle estos trastornos terribles. Entonces, qué importante es sí acercarse en algún momento, ya sea para uno mismo, para bajar nuestra propia ansiedad de papás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me afecta tanto que esté subiendo un poco de peso? Ya le vi la pancita, a ver, ¿qué hago para ayudar? Primero nosotros, bajar esa ansiedad, ir con el profesional, hacer cambios en casa y entonces evitar esta parte de llevar a niños de 7, 8, 9 al nutriólogo a una parte de restricción y te lo exigen los papás, no, dale algo muy estricto, ¿no? O sea, yo no quiero que tenga estos problemas. Entonces, qué importante es sí ir al profesional, pero primero tú, 2, si el niño te lo pide, ir con alguien que le baje la ansiedad y no con el aumento. ¿No? Nunca una dieta de restricción, porque 1, le puedes afectar la estatura, pero 2, le puedes afectar la autoestima. Y un niño con baja autoestima obviamente va a tener o trastorno de la conducta alimentaria en deficiencia, ¿no? Tipo anorexia, este tipo de cosas, o va a tener sobrepeso, obesidad, por atracones, ¿no? Por esta misma ansiedad que está viviendo a partir de la restricción. Y es por eso que se ha puesto muy, muy de moda todo esto de la antidieta. No por hablar negativamente de las dietas. La dieta es lo que comemos todo el día y como decía Hanna, entre más variedad, entre más le agregues mejor, ¿no? No se trata de quitar sino agregar. Entonces la dieta es algo que tenemos que seguir diciendo y seguir hablando de las dietas. Sin embargo, sí evitar esta restricción en los niños porque no va a traer cosas buenas, ¿no? Va a traer muchos más problemas emocionales en los chiquitos, ¿no? Y en los más grandes también. Exactamente. Entonces, mira, el concepto que teníamos antes de lo veo medio mal, lo llevo al nutriólogo, que lo pese, que lo mida, que le dé lo que le tenga que dar, ya quedó atrás. En mi forma de evaluación a un niño, nunca lo voy a pesar, nunca le voy a meter miedo, nunca le voy a poner este chip innecesario que genere un conflicto interno en decir, estoy mal, hice mal, porque los niños, te digo, no tienen la misma traducción adulta de los pensamientos, de las cosas, de las palabras. Los niños tienen un pensamiento muy concreto. Entonces, si yo estoy acá y me están diciendo que no debo esto, entonces hay algo mal en mí. Entonces, generar esta parte de nutrición libre de miedo es súper importante. Entonces, pues, me encanta tu visión. Me encanta de tu visión. Ojalá de veras nos esté escuchando mucha gente, que te contacten muchos. Creo que si nosotros empezamos tanto a concientizar a las familias que comiencen lo antes posible con hábitos saludables para que se pasen de generación en generación, dar el ejemplo, no hablar mal de los alimentos, todo esto que ya hablamos de mindfulness en el adulto y dar el ejemplo a los niños, pero a su vez que ya cuando empiezan ciertos problemas disminuyamos la ansiedad en vez de aumentarla, ¿no? Y yendo contigo como profesionales que son expertos, que realmente han estudiado, que conocen de este tema, creo que vamos a ayudar muchísimo y que vamos a por fin evitar todo lo que estamos viviendo en la actualidad, estos dos mundos de trastorno o de enfermedades crónicas terriblemente graves.
Así es que no sé si quieres cerrar, me encantaría, que siento que este tema nos da para 3 programas, así es que tendrás que venir otra vez para seguir platicando de esto, pero no sé si quieres cerrar con algo que quieras que se lleven las personas aquí de Estilo Saludable y tus redes para que te puedan contactar y mucha gente se acerque a ti. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación y siempre me gusta concluir con una frase que dice: la nutrición no es solo tu ingesta, es lo que ves, lo que oyes, lo que hablas y la persona con la que te relacionas. Entonces, sé consciente de todos esos parámetros para tener una nutrición física y emocional de manera sana. Me encanta. ¿Y tus redes? Estoy en Instagram y en Facebook como nutrición-infantil-consciente. Y bueno, pues mi mail es nutconsciente@gmail.com y pues me pueden encontrar ahí lo que necesiten y siempre estaré para apoyarlos a ustedes como familia y a los chiquitos, que son nuestro futuro. Sí, muchísimas gracias, Jaya. De veras es un placer tener a Jaya Béjar, especialista en toda esta parte de mindfulness, de nutrición pediátrica. Acérquense realmente a profesionales de la salud que nos puedan guiar, que no tengamos que tomar las decisiones solos, no estamos solos, y que empecemos a ver a la alimentación como nuestra aliada, a la nutrición, ¿no? Ese momento de comer y disfrutar lo que estás comiendo, y con eso vamos a empezar con un enfoque de salud y no de peso, que ya tendríamos que tener. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos todos los viernes. Este es Estilo Saludable. Gracias Radio 13 Digital por este espacio. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y regresamos con la receta saludable de esta semana. Así es que no se vayan, porque recuerden que cocinar también es parte de este disfrute y de esta parte integral de la alimentación. Gracias, Jaya, de nuevo. Gracias a todos. Ahorita regresamos. Gracias, Radio 13. Gracias. Bye. Bye. La receta de hoy será un yogur de compot de blueberries y nueces caramelizadas. Ingredientes: 1/4 de taza de azúcar dividida, 2 cucharaditas de jugo de naranja, 1/4 de cucharadita de canela molida, 1 taza de nueces en mitades, 1/4 de blueberries congeladas, 2 tazas 1/4 de blueberries frescas divididas, 2 tazas de helado de yogur de vainilla bajo en grasa o sin grasa. Preparación: para caramelizar las nueces, precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Unta un poco de aceite en una bandeja para hornear. En un plato hondo pequeño, combina 2 cucharadas de azúcar con el jugo de naranja y la canela. Agrega las nueces y combina hasta que queden bien cubiertas. Ponlas sobre la bandeja. Cose hasta que estén tostadas y aromáticas, aproximadamente 8 minutos. Sácalas del horno y espolvorea con el resto del azúcar. Remueve hasta que estén cubiertas parejamente y deja enfriar a temperatura ambiente. Para hacer el compot de blueberries, derrite las blueberries en un plato hondo dentro del microondas durante 20 segundos. Agrega 2 tazas de blueberries frescas y combínalas. Calienta el horno de microondas de 30 a 60 segundos hasta que las blueberries comiencen a reventar. Mezcla todo cuidadosamente y deja enfriar a temperatura ambiental. Para servir, divide el compot de blueberry en 4 platos para postre. Sirve una bola de helado sobre cada plato con compot, cubre con las nueces caramelizadas y decora con el 1/4 de taza restante de blueberries frescas y sirve inmediatamente. Nota: las nueces caramelizadas y el compot de blueberries pueden ser preparadas por adelantado. Guarde las nueces caramelizadas en el refrigerador dentro de un contenedor sellado por 2 semanas. Pruébelas como un tentempié delicioso o en ensaladas. Guarda el compot de blueberries cubierta y refrigerada hasta 3 días.